poner la guinda final con Pablo Gil, estratega jefe de XTB, y vamos a aprovechar para hacer una reflexión, ¿no?, de lo que nos deja esta semana. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pablo, además, un día muy dinámico. Hemos tenido, por un lado, dato de empleo en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Luego te pregunto por algunos mensajes clave que nos ha dejado Luis de Guindos en el día de hoy. Bueno, dato de empleo en Estados Unidos, mejor de lo esperado. Se han creado más de 260.000 nóminas no agrícolas en noviembre. Y de hecho se esperaba que se movieran en torno a las 200.000, así que ha sido un dato mucho mejor. Se mantiene la tasa de desempleo en el 3,7. Una de las preguntas ahora pasa por si este mercado laboral, que sigue mostrándose sólido en Estados Unidos, va a poner en jaque la evolución a la baja que empezábamos a apreciar en la inflación, si realmente eso no compatible, ¿no?, en estos momentos, esa robustez. ¿Qué opinas y qué es lo que podemos esperar de cara a la próxima reunión? Que ya estamos en plena cuenta atrás, quedan apenas 2 semanas. Bueno, yo creo que Powell ha dejado claro que va a subir 0,50 solo, ¿no? El otro día en la conferencia de prensa que ofreció, no sé si era en una universidad, ¿no? Básicamente vino a decir que sí, que era indicado, dada la bajada en el ritmo de la inflación de los últimos meses. Hablaba de antes de publicarse el PCE, pero haciendo referencia al IPC, que bueno, que ya habían hecho un trabajo muy importante a la hora de poner el coste del dinero en zonas restrictivas y que por tanto el tramo que les quedaba, aludiendo a que probablemente subirían hasta el 5% los tipos, pues era ya un proceso donde podían regular mucho mejor, sin tanta prisa, el nivel o el ritmo de ascenso. Yo creo que eso fue lo que tanto gustó al mercado, que hubo una reacción muy positiva en la jornada con subidas de más de un 3%. Por tanto, sería raro que estos datos vayan a cambiar algo porque probablemente ya los tenían, ¿no? Yo creo que en el dato de empleo lo que se sigue viendo es un mercado laboral muy robusto. Es verdad que el ratio de ofertas de trabajo respecto a demanda de trabajo todavía es muy alto, es 1,7, pero veníamos de cifras por encima del 2, de 2,0. Por tanto, se está ajustando lentamente. Yo creo que el deterioro en el empleo, siempre he dicho que es una métrica tardía, la más tardía probablemente de todas las que miramos a nivel macroeconómico. Por tanto, me parecería ridículo que sin que haya una recesión previamente vayamos a ver realmente un repunte de los datos de inflación, y más en un mercado que está completamente destrozado de todo lo que surgió durante 2020 y 2021. Como dato que me llama la atención de lo que se ha publicado hoy, que solamente le veo como lo único negativo a que las presiones salariales han salido un poquito más altas de lo inicialmente previsto, ¿no? El mercado estaba contando con que el promedio de horas semanales pues bajase, y sobre todo el promedio de ganancias por horas viese una corrección de 4,9 hacia 4,6, y en lugar de eso ha salido 5,1. Lo cual quiere decir es que todavía hay cierta presión salarial que sigue creciendo y que podría incomodar un poco a la Reserva Federal, pero yo creo que en términos generales ya han hecho un pronóstico, ¿no? Y le han regalado al oído al mercado de que la próxima subida va a ser de 0,50 y sería muy raro que lo cambien. Nos mantenemos, ¿no?, con ese escenario de 50 puntos básicos. Nos decías, bueno, me llama la atención como punto negativo cómo han sido más altas de lo previsto esas presiones salariales, punto que podría incomodar un poco, como nos decías, Pablo, a la Reserva Federal. Hoy ha hablado Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y ha dejado algunos mensajes bastante llamativos. Uno de los que más ha captado nuestra atención ha sido cómo ha reconocido que el Banco Central Europeo ignora, desconoce las consecuencias reales de comenzar ya con la reducción del balance, ¿no? Luis de Guindos ha sido muy claro, ha dicho, bueno, realmente no tenemos experiencia previa en esto y por tanto desconocemos cuál podría ser el impacto, pero lo ha dejado muy claro que para la reunión de diciembre, para este 15 de diciembre, ya van a empezar a discutir el cómo y el cuándo, ¿no? Van a empezar a abordar ya los detalles principales de esa esperada reducción, de lo que llamamos el quantitative tightening. Pablo, ¿cómo ves estas declaraciones de Luis de Guindos? ¿Hasta qué punto nos debe preocupar que el Banco Central Europeo ignore esta repercusión? Bueno, yo creo que más que ignorarlo, lo que no quieren es ser conscientes de lo que va a suponer, ¿no? A ver, basta con leer el lado contrario, ¿no? Cuando tú llevas los tipos al 0%, en el caso de Europa al menos 0,50, y ya no tienes más munición convencional, pues abres la espita a los programas de APP, que son compra de deuda para abaratar el coste de financiación a largo plazo. Por tanto, tú sabes que es una herramienta que suplementa lo que es la política monetaria convencional, que es abaratar el coste del dinero. Si ahora estás subiendo el coste del dinero,
probablemente hacia cotas del 3% y además implementas una reducción del balance, el equivalente es a que estás restringiendo a nivel monetario pues el coste, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Entonces sí que lo saben. Otra cosa es la magnitud de cómo lo va a tomar el mercado, es siempre una incógnita, ¿no? Es decir, cómo de mal se lo van a tomar. Puede tener un efecto contraproducente en el posicionamiento de los planes de pensiones, como vimos en Reino Unido hace unos meses. Puede darse el caso de que eso genere presiones en términos de spreads de prima de riesgo entre Italia y España respecto a Alemania. ¿Podría afectar al comportamiento de la bolsa? Sí, evidentemente, todo eso son incógnitas porque nadie sabe la magnitud, pero sí tienes que saber de antemano que es el equivalente a restringir más las ayudas desde el lado monetario y que, por tanto, tiene un efecto pues disuasorio, ¿no?, de cara al inversor. Otra cosa es cómo lo lleven a cabo. La Reserva Federal ya lo está haciendo, pero a un ritmo mucho más lento de lo que inicialmente dijo que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es, a medida que los bancos centrales den la sensación de que ya se están acercando a ese nivel terminal de proceso de normalización de tipos para el año 2023, puede ser que lo combinen con una mayor agresividad en la reducción de los balances de deuda. Estos balances de deuda, cuando nacieron, se les llamaba política monetaria no convencional. Cuando una cosa lleva en el mercado 7 años aplicándose, o en el caso de Estados Unidos prácticamente una década y pico, de no convencional no tiene nada. Se ha convertido en el pan nuestro de cada día, ¿no? Y que se planteen no quitar completamente el balance de deuda, que ya sabemos que va a ser imposible, pero sí al menos reducirlo para que no crezca de forma estructural todos los años, año tras año, desde hace 10 años, pues me parece que es totalmente necesario. Personalmente lo que creo es que tiene una herramienta muy buena para, una vez terminan con los tipos de interés, si ven que no consiguen el objetivo de que la inflación remita lo suficientemente rápido, en lugar de tener que seguir subiendo las tasas de interés, pueden utilizar esta herramienta de una forma un poco más agresiva, pues para contraer la liquidez en el mercado y, por tanto, reducir el consumo y la inversión. Pablo, también hemos escuchado a Christine Lagarde en unos términos agresivos, podríamos decir, ¿no? Toque de atención el que les ha dado a los gobiernos europeos. Ayer, por ejemplo, era Andrea Enri el que abordaba un poco más con crudeza el mensaje hacia bancos europeos. Christine Lagarde ha ido hacia los gobiernos. Bien sabemos la necesidad, ¿no?, de que trabajen conjuntamente política fiscal y monetaria, y Christine Lagarde ha dicho, ojo, porque como los gobiernos no acoten la política fiscal a lo que nosotros estamos pidiendo, una política fiscal prudente, que sea temporal y que vaya centrada a un colectivo concreto, como es pues, hogares más vulnerables, pueden crear un exceso de demanda, y si los gobiernos no cumplen con esa pauta, nos vamos a ver obligados a actuar con mayor agresividad, endureciendo más nuestra política monetaria. Ha sido importante, ¿no?, este mensaje que ha lanzado Christine Lagarde. Sí, recuerda un poco a lo que se vivió en Reino Unido, si te acuerdas, cuando Liz Truss tomó posesión del cargo. En el primer mes y medio lo que propuso fue una política fiscal expansiva, ¿no? Estaba más centrada en el efecto político de una economía que se reactivaba que no en la lucha contra la inflación, que era básicamente el eje central sobre el cual marcaba la política monetaria el Banco de Inglaterra, ¿no? En este caso fue el mercado el que puso en su sitio a cuál de los dos apoyaba, ¿no? Hubo un desplome de la libra sin precedentes en cuanto a rapidez, el coste de financiación a largo plazo se disparó y le costó el puesto a Liz Truss, y tan pronto tomó el cargo el actual primer ministro Sunak, lo que dijo fue hay que ir a una política fiscal acorde a lo que tenemos delante, ¿no? Y es que ha crecido tanto el déficit fiscal como la deuda sobre el PIB a unos niveles que no son sostenibles, y hay que ser prudentes, y si esto supone entrar y mantener una recesión económica durante 2 años, pues lo haremos. Creo que en Europa no se ha llegado a ese punto, todavía estamos recibiendo en muchos países paquetes de ayuda que se aprobaron durante la pandemia en 2020, y la política fiscal aquí no muestra una contracción ni del déficit ni tampoco de la deuda pública. En algún momento va a haber que plantear cuáles eran los compromisos que teníamos en Europa, que están a años luz de la situación fiscal que vivimos, ¿no? Es verdad que hay una moratoria y se ha cancelado esos presupuestos fiscales para luchar contra estos cisnes negros, tanto por un lado la pandemia como luego la guerra en Ucrania,
pero tarde o temprano tenemos que ser conscientes que se nos va a exigir un sacrificio, por desgracia, a los ciudadanos de nuevo, donde se plantearán subidas de impuestos, donde se plantearán pues de qué manera pueden incrementar los ingresos los gobiernos para reducir ese déficit, porque por desgracia casi nunca se habla de cómo reducir el gasto, siempre se habla de cómo recaudar más. Al menos en Inglaterra o en este caso en Reino Unido hemos visto cómo hay una gran parte del recorte que viene por reducción de gasto público, ¿no? Pero independientemente de si te quitan más dinero cuando pagas impuestos o te quitan más derechos cuando acudes a ciertos servicios públicos, el que paga al final la inoperancia del gobierno, la incapacidad de gastar lo que tiene y no de gastar más de lo que tiene, somos siempre los ciudadanos. Y esto hay mucha gente que cuando vea un poco este comentario dirá, jo, es que hacía falta ese gasto en 2020 y 2021 para paliar los efectos negativos de la pandemia y de la recesión. Digo, sí, es verdad, es que llevamos haciéndolo mal no desde el 2020, llevamos incrementando desde que tuvimos la crisis periférica la deuda sobre el PIB en la gran mayoría de los países de Europa, con lo cual estamos peor que hace 10 años. Y por el camino ha habido fases muy buenas de crecimiento económico y eso no ha evitado que no hayamos hecho bien los deberes. Por tanto, creo que hay que tirarnos un poco de las orejas. Está bien que lo haga Christine Lagarde. Evidentemente, ella ha fallado estrepitosamente en la previsión de inflación, con lo cual se le podría también tirar de las orejas a ella. Pero está bien que entre ellos empiece a haber un poquito de seriedad y decir, oye, no podemos vivir endeudados de manera crónica eternamente y basándolo en coste de financiación cercano al 0%, como ha estado en Europa desde el año 2015 en adelante. Bueno, como bien dices, Pablo, también podríamos nosotros tirar de las orejas a Christine Lagarde, a los bancos centrales en su conjunto, que mucho insistieron, ¿no?, en que la inflación era transitoria durante más tiempo de la cuenta. Sí que es cierto que hacer el análisis a toro pasado es fácil, tampoco diremos que ellos lo hayan tenido muy sencillo, pero bueno, ayer yo también pensaba un poco lo mismo cuando Andrea Enria decía que los bancos europeos están trabajando sobre supuestos demasiado optimistas. Algunas veces también podemos aplicar lo mismo sobre el Banco Central Europeo. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana y también un buen puente si te lo coges. Un placer. Sí, igualmente. Nosotros, por tanto, nos quedamos con este análisis final. Les deseamos a ustedes también que pasen un buen fin de semana.